clase 6 de exportación 1. Bien, mi nombre es Carlos Villera, docente del instituto, y retomando un poco el tema de la clase anterior, habíamos comenzado a transitar este tema de ingreso provisorio de la mercadería, que la intención del cliente es exportarla. Bien, entonces, para ir pasándolo en claro y sobre todo destacar algunos temas que considero relevantes. Estoy en presencia de estoy entrando en la última etapa en cuanto al trámite administrativo y pasaríamos a la parte de logística. El ingreso es de zona secundaria a zona primaria. La documentación que habíamos hablado es copia de la destinación, remito de carga y el ingreso o gate-in con la firma del personal administrativo del depósito fiscal y aduanero. Bien, cuando estoy hablando de copia de la destinación me refiero a aquellos que vimos en la primera clase. Recuerden que para exportar solamente tengo que utilizar aquellos medios que son legales, es decir, destinaciones de exportación encuentro definitivas y suspensivas. Cuando hablamos de definitiva, estoy hablando de una exportación a consumo. Entonces, cuando hablamos de suspensiva, estoy hablando de temporal y de tránsito y de removido. Bien, quiere decir que en este caso ya el cliente, junto con ustedes, han decidido qué destinación aplicar. Entonces, se ingresa la mercadería, la aduana administrativamente tiene la obligación de registrarlo en el SIP. Aquí quería llegar. La aduana, cuando recepciona la mercadería, tiene que ingresarlo en el sistema informático María. Entonces, el cliente, el exportador, cuando ingresó, desde el momento que se ingresa en el sistema, tiene un mes para poder llevar a la práctica, para poder hacer la exportación, para entrar en la parte de la logística como veníamos hablando. Bien, hicimos mención también de que puede haber la posibilidad de que no haga la carga el mismo día. Si llevo las 500 cajas hoy, es probable que quizás la exportación la esté haciendo, no sé, o el viernes o el lunes. ¿Y cómo es esto? Y bueno, puede suceder de que si la exportación la hago por un transporte internacional, por un transporte terrestre, y quizás recién el lunes puedo tener el camión en el depósito. Pero bueno, son cosas que suceden y la verdad que si bien tenía previsto hacerlo en esta semana, se retrasa el ingreso del medio de transporte y esa mercadería, esas 500 cajas con DVD, van a quedar ahí una semana, 4, 5, 6, 7 días. En realidad, el depósito contento porque ante esta situación está cobrando un almacenaje. Bueno, y por otro lado, la mercadería va a estar o tendría que estar cuidada y tendría que estar a resguardo. Desde ya que la mayoría de las veces esto sucede. Pero bueno, llamémosle que pudo llegar a haber una confusión o que esa mercadería se entregó por error a otro cliente o que hubo algún ilícito o quizás se robó la mercadería y me encuentro en esta situación en que hay faltante. Bien, habíamos dicho que el código, ante una situación de esta gravedad, porque al ingresar la aduana las 500 cajas, bien, ya constató de que esas 500 cajas han entrado. Y la verdad que de zona primaria aduanera no, solamente ingresa o egresa con autorización y control de aduana. Acá estoy en una situación preocupante.
sea porque, si lo miro desde el punto de vista comercial, la verdad que yo no sé si me va a seguir interesando trabajar con ese depósito, porque si bien el seguro del depósito va a responder por la mercadería que falta, acá hay una inseguridad que trasciende a las futuras operaciones. Es decir, sin lugar a duda, estoy en una situación que es incómoda. También resalto y reitero que el depósito fiscal va a responder seguramente. Bien, va a tener su seguro y va a tener la posibilidad de cumplir de buena fe su compromiso. Descartado esto. El depósito fiscal no va a tener inconveniente en saldar la parte que falta. Pero acá lo que tengo que hacer es, bueno, la parte administrativa aduanera. Y la aduana, el Código Aduanero en el 401, artículo 401 de la Ley 22.415, establece en el apartado primero: cuando resultare faltar mercadería ingresada en depósito provisorio, se hallare o no su exportación sometida a una prohibición, se presumirá, sin admitirse prueba en contrario y al solo efecto tributario, que ha sido exportada para consumo, considerándose al depositario como deudor principal de las correspondientes obligaciones tributarias. Es decir, cuando hablo del depositario, el código está poniendo en primer término al depósito, al dueño del depósito, es decir, a los dueños o a la empresa que es propietaria del depósito fiscal. Es decir que hasta aquí no habría problema, está claro, pero cuando veo el inciso 2, el apartado que le sigue, sostiene que será el responsable subsidiario del pago en forma solidaria aquellos que tuvieran derecho a disponer de la mercadería, bien, pudiendo invocar el beneficio de excusión respecto al depositario. A ver, vamos por parte. Situación que no comparto, pero bueno, lo que tiene de bueno el tener la ley 22.415, el Código Aduanero, que uno no puede opinar o dejar de opinar. Sí, lo puedo hacer, pero en definitiva lo que importa es esto. En la actualidad, el dueño de la mercadería responde de manera subsidiaria y solidaria ¿con quién? Con el depósito. A ver, subsidiario implica que si no responde el depósito, respondo yo. Digo yo, mi cliente. Eso es subsidiario. Pero solidariamente no implica 50 y 50. Solidariamente implica que la aduana va a intentar cobrar bien los tributos por la mercadería que falte por el total, por el 80, por el 90, es decir, por el dinero que encuentra en una caja corriente, en una cuenta corriente, o sale a cobrar lo que encuentra. Solidario implica, bien, que quizás el exportador se tenga que hacer cargo, bien, del cobro, del pago de tributos, además de no disponer con la mercadería. Además que mi cliente está incumpliendo con su cliente exterior. Es decir, ¿cómo están dadas las situaciones? El exportador tiene que le falta mercadería, tiene que no puede cumplir con su cliente en el exterior y además la aduana está queriéndole cobrar los tributos. Entonces, pareciera ser que aquí es demasiado el peso que se está recayendo sobre el exportador. Bien, entonces, en la última parte del inciso que veníamos viendo, reitero que estoy leyendo el 401 del Código Aduanero, dice: pudiendo invocar el exportador el beneficio de excusión.
volviendo un poco a lo de la clase pasada. El beneficio de exclusión es pedirle a la aduana que por favor se establezca un orden de pago. Bajo ningún punto de vista, el solicitar el beneficio de exclusión es excluirme de la responsabilidad de, de hecho está mi cliente, pero lo que quiero establecer es, por favor, primero al depositario, al depósito, y después, aquí estoy, si tengo que hacerme cargo, me hago. Reitero la situación, es una situación en la cual es factible que ustedes estén, es factible que en algún momento falte alguna mercadería, entonces es importante darle esta chance, esta opción, bien, si están están pasando por este mal momento, acompañar al cliente de esta perspectiva. Bien, y por último, el inciso 3 dice: el depositario no será responsable de las obligaciones referidas en el apartado 1 si, hasta el momento de comprobarse el faltante, la mercadería hubiere conservado el mismo peso y se hubiere mantenido intacto su embalaje exterior. En caso, subsistirán las obligaciones de los demás responsables. A ver, ¿cuál es la única posibilidad que el depósito fiscal se excluya de la responsabilidad, de este cobro o este intento de atribuirle responsabilidad por la mercadería que falta? Si puede probar el depósito que la mercadería, que las cajas que ingresaron mantienen el mismo peso y las condiciones extrínsecas, es decir, que las cajas mantienen el mismo embalaje, que estén embaladas de la misma manera, que tengan las mismas cintas, es decir, que no haya ningún indicio de que en el depósito fiscal se haya abierto, golpeado o extraído ninguna mercadería. Entonces, si en este supuesto en el cual la mercadería conserva las mismas características, el mismo peso, bien, el depósito fiscal va a quedar excluido de la responsabilidad. A ver, ¿de qué manera probaría el depósito fiscal de que la mercadería conserva el mismo peso? Recuerden que se pide autorización a la aduana, se ingresan las cajas junto con un remito. El remito tiene 3 copias. Una copia se la va a llevar el chofer, bien, y otra copia queda en el depósito. Es decir, que lo que se va a hacer es intercambiar la información. Me van a recibir conforme, bien, y por el otro lado el transportista tiene que firmar como que entregó esas cajas. El depósito seguramente la va a contar, la va a revisar, las va a mandar a pesar. En los depósitos fiscales existen balanzas. Se va a embalar, ¿por qué no? Y se va a determinar que esa mercadería, si por ejemplo necesita estar en un lugar, en un sector determinado del depósito, bien, al ser electrónica en el caso de los DVD que estamos charlando, va a tener que estar en un lugar acondicionado para tal forma. Es importante también ver de qué manera se estiban, es decir, cuántas cajas van a poder soportar, es decir, qué peso va a soportar la caja de abajo. Es importante porque quizás uno al ingresar al depósito ven que han puesto o estivado mal la carga y evidentemente los DVD que se encuentran en la parte inferior del pallet, bien, el pallet es esa plataforma de madera sobre el cual se va a ir estivando, acomodando las cajas. Es evidente que si coloco más cajas de las que corresponden, los productos electrónicos que están en la base de la plataforma van a estar en mala condición. Entonces, bueno, también puede suceder de que en el manejo de la operatoria las cajas hayan recibido un golpe
o quizás haya una gotera o haya humedad. Bueno, todas estas variables pueden ser que sucedan. Entonces, importante prever esta chance del beneficio de exclusión, tratar de acompañar al cliente. Reitero, no es que me esté excluyendo de la responsabilidad, simplemente lo que hago es tratar de establecer un orden de pago. Reitero la posibilidad aduanera de poder cargar menos cajas de las que declaré. Esto no es ninguna infracción ni ningún ilícito, pero aclaro, siempre y cuando informe a la aduana de que en ese camión o en ese avión o en ese buque fue menos carga de la que tenía declarada. ¿Por qué? Y porque si no estoy mintiendo en la información, porque mi cliente estaría mandando en el supuesto de cargo 300 cajas, la aduana me está dando el ok por 500, aquí al que le estoy mintiendo, el que está saliendo perjudicado es la persona que está recibiendo la carga. Entonces, esta situación, bien, es una situación que previamente tiene que estar consultada y autorizada por aduana. Bien, la aduana no puede impedir, reitero, no puede impedir que cargue menos cajas de lo que tengo declarado, porque he abonado los tributos por la totalidad. Entonces lo único que tengo que hacer es registrar en el sistema que salieron 300 y no 500. Bien, con esto estaríamos terminando el tema de ingreso provisorio al depósito fiscal para hacer una exportación. Entonces, la clase que viene me gustaría hacer un repaso de algunos conceptos importantes, bien, para poder ya ver y manejarnos con conceptos técnicos e ir y retomar a las destinaciones suspensivas, bien, temporal, tránsito y removido, que sería, digamos, lo que nos había quedado pendiente de las primeras clases. Bueno, nos encontramos en la próxima clase en este curso de Comercio Exterior, mi materia Exportación 1. Hasta luego.